Bueno, vos cualquier cosa, preguntá todo lo que quieras, no hay ningún problema. Frenanos, preguntá, no te hagas problema. Yo al principio a lo mejor soy muy observadora. Bueno, ningún problema. Bien, entonces, estábamos en la parte que dice, la obra literaria no era ni vehículo ideológico, ni reflejo de la realidad social, ni encarnación de alguna verdad trascendental. Era un hecho material cuyo funcionamiento puede analizarse como se examina el de una máquina. Esta es la manera de observar la literatura que tiene el formalismo. Habíamos dicho que justamente la palabra formalismo, que es el movimiento, hace referencia, si nosotros pensamos en la semántica, a la forma. Entonces, observa la forma en que está estructurada la obra literaria, para decir si es literaria o no lo es. Y justamente nosotros estábamos diciendo que la literatura argentina del siglo XIX justamente funciona como un vehículo ideológico y pensábamos en el Matadero, por ejemplo, de Esteban Echeverría. Bien, continuamos desde acá entonces. La obra literaria estaba hecha de palabras, no de objetos o de sentimientos, y era un error considerarla como expresión del criterio de un autor. Osiplik dijo alguna vez, con cierta afectación y a la ligera, que Eugenio Onegin, el poema de Pushkin, se habría escrito aunque Pushkin no hubiera existido. Bien, eso es un ejemplo que como nosotros particularmente no leímos a estos autores, no lo vamos a usar para nuestro análisis. Así que seguimos. Lo que a nosotros nos quedamos es con que la obra literaria estaba hecha de palabras, no de objetos y sentimientos, según el formalismo. Y una palabra es un signo lingüístico que se puede analizar porque tiene morfemas, fonemas, un significado y un significante. ¿Por ahí vamos? Estamos relacionando un poco lingüística, que lo vimos el viernes pasado. Ya nos vamos a acomodar. No de objetos o sentimientos. Ahora, ¿qué pasa con una obra como, a ver, ¿escucharon Ana Karenina, nombrar a Ana Karenina de Tolstoy? Una obra romántica por excelencia. Rojo y negro de Stendhal. Exacto. Justamente las palabras. Rompe todo el tiempo que la literatura, como que va mutando, evolucionando. Bien. Aparece alguien que escribe o ¿dónde quedaría entonces el simbolismo? Representar a través de la literatura los sentimientos del autor. El romanticismo de Víctor Hugo, en el que se expresa el yo poético justamente para sacar los sentimientos o vehiculizar los sentimientos a través de la literatura. El objetivo del romanticismo en su origen, en Europa, diferente al romanticismo que trae Echeverría, al romanticismo social de América, pero ese origen está en que salga ese yo a expresar todos esos sentimientos para romper con el clasicismo que era el movimiento anterior. ¿Qué cosa? Sí, es previo a las vanguardias del siglo XX. Son movimientos del siglo XIX. El clasicismo, que ustedes lo van a ver todas las diferentes literaturas, no se preocupen. No es el objetivo de este seminario analizar los movimientos literarios, sino la literatura en sí. Pero estos movimientos ustedes lo van a ver todos, porque van a ver el naturalismo, el clasicismo, sobre todo la literatura francesa, van a ver el romanticismo, van a ver el simbolismo, o sea, no se hagan problema que todo esto que yo estoy mencionando lo van a ver en las diferentes literaturas particulares. Lo importante es, si la obra literaria estaba hecha de palabras, pero esas palabras no expresan ningún sentimiento, entonces preguntamos qué es lo que representa en sí la literatura. Las primeras clases hablamos de que la literatura es una forma de representar, no es en sí la realidad. Y mencionamos al cuadro de Magritte, La pipa de Magritte, que es una colección de cuadros después la puedes buscar, anótatela para buscarla, La pipa de Magritte, que está dentro de una colección que se llama La traición de las imágenes, me parece.
Entonces hablamos de representación. Entonces eso como que se nos encuentran dos opuestos. Si es solo palabra y la palabra... ¿y se acuerdan que también vimos que era denotar y connotar? ¿Se acuerdan? Bueno, las palabras denotan y connotan. Entonces, pensar que la literatura estaba hecha solo de palabras es negar que una palabra puede tener significados concretos, pero también puede querer decir otras cosas, en los actos de habla indirecto, por ejemplo. Bueno, hasta acá, ¿bien? Sí, más o menos. Seguimos. El formalismo era esencialmente la aplicación de la lingüística al estudio de la literatura, y como la lingüística en cuestión era de tipo formal, enfocada más bien a las estructuras del lenguaje que a lo que en realidad se dijera, los formalistas hicieron a un lado el análisis del contenido literario, donde se puede circunscribir a lo psicológico o a lo sociológico, y se concentraron en el estudio de la forma literaria. Bien, entonces acá tenemos dos factores en el que podemos relacionar lo literario y la literatura. Uno es la forma y el otro... Ahí vienen las preguntas incómodas. Yo no me paro, ¿saben por qué? Porque estoy grabando. Si no me pararía. Forma versus... Claro, lo literario estaría conformado, o la literatura estaría conformada justamente por dos factores. Uno es la forma. El formalismo analiza lo que dice, que se llama contenido. Muy bien, contenido. Exacto. El formalismo como teoría literaria y análisis se concentró en la forma, dejando de lado el contenido. Pero luego aparecerá el seguro que analice ese contenido. Bueno, entonces la pregunta que nosotros nos vamos a hacer es, ¿podemos analizar literatura desde lo formal olvidando el contenido? ¿Podemos analizar contenido olvidando la forma? ¿O tendremos que analizar forma y contenido? Bueno, eso se las dejo picando. Ustedes, a lo largo del seminario veremos si se analiza la forma. Exacto. Sí, porque si nosotros miramos una estrofa o ponemos un poema y analizamos la métrica, la rima y estamos analizando la forma y no estamos analizando el contenido. Si nosotros miramos, agarramos un poema o agarramos una obra de teatro, vuelvo a Lorca, que lo mencioné antes, y analizamos qué significa el verde y el amarillo, estamos analizando el contenido, pero no estamos analizando la forma. Ahora, esto es un seminario que se llama Teoría y Análisis Literario. ¿Qué vamos a mirar nosotros en el análisis literario? Todo. Nosotros vamos a mirar la forma y el contenido, totalmente. Más allá de que hubo una teoría que analizó pura y exclusivamente la forma tiene un contenido y el contenido tiene una forma. Y nosotros vamos a ver cómo esa forma y ese contenido se necesitan mutuamente. Cuando analicemos específicamente narrativa y poesía, que es lo que vamos a analizar acá, vamos a ver forma y contenido, las dos cosas. De esta oposición, forma versus contenido, nacen dos movimientos literarios. El conceptualismo, que se ocupa o presta atención pura y exclusivamente al concepto y al contenido, y el formalismo, que presta atención pura y exclusivamente a la forma. Y van a escuchar dos grandes representantes del conceptualismo y de la forma y del culteranismo, y van a leer a Góngora y a Quevedo como dos representantes, uno de prestar atención solo al contenido y el otro de prestar atención solo a la forma. No, esto es ampliación esto es lo que sale de la conversación. Sí, que el formalismo...
de que el formalismo se centró en la forma específicamente, dejando de lado el contenido, sí. No, lo otro no. Lo otro es ampliación ampliamos a la conversación. Bien, seguimos. Lejos de considerar la forma como expresión del contenido, dieron la vuelta a estas relaciones y afirmaron que el contenido era meramente la motivación de la forma, una ocasión o oportunidad conveniente para un tipo particular de ejercicio formal. El Quijote no es un libro acerca de un personaje de ese nombre. El personaje no pasa de ser un recurso para mantener unidas diferentes clases de técnicas narrativas. Rebelión en la granja de Orwell no era, según los formalistas, una alegoría del estalinismo. Por el contrario, el estalinismo siempre Simple. llanamente proporcionó una oportunidad útil para tejer una alegoría. Esta desorientada insistencia ganó para los formalistas el nombre despreciativo que les adjudicaron sus antagonistas. El antagonista es el enemigo, es decir, nace otra teoría que va a decir que es imposible analizar una obra olvidando que hay un contenido y focalizando solo en una forma. Porque Son los que nombramos antes. Estos son otros. no son otros. Antes nombramos el simbolismo, una corriente que analiza la literatura según los símbolos a través de los cuales se representa la realidad. Después nombramos el formalismo y ahora vamos a ver otra teoría más. Aun cuando no negaron Aun cuando no negaron que el arte se relacionaba con la realidad social, a decir verdad, algunos formalistas estuvieron muy unidos a los bolcheviques. Sostenían desafiantes que esta relación para nada concernía al espíritu. Bien, ellos dijeron que la relación entre la literatura y el contexto social, histórico y cultural no tenía que ver con lo que el crítico literario tenía que observar en una obra. Entonces, centraron la obra como agarrarla y sacar la obra del contexto y ponerla en un laboratorio o en una mesa de discusión y analizar esa obra según el uso de las palabras, las construcciones sintácticas, las figuras retóricas y sin ningún tipo de relación con lo que hace la historia de la literatura. ¿Vieron cuando vimos disciplinas literarias? Las disciplinas literarias, los campos de la literatura, uno es teoría, que es lo que corresponde a este seminario, y otro es, por ejemplo, historia de la literatura. La historia de la literatura analiza una obra en su contexto. El formalismo saca la obra de ese contexto, de la misma manera que yo les dije que Saussure saca la oración del párrafo y la analiza separada, como si no perteneciera a ningún momento histórico. Cosa que, si nosotros tendríamos que enseñar literatura argentina en un sexto año del secundario, diciendo, sacando el contexto histórico, vuelvo al cuento del matadero, ya que lo mencionamos tantas veces, ¿cómo explicaríamos la ironía y el sarcasmo que utiliza el autor para hablar de los federales? ¿O cómo explicaríamos quiénes eran los federales y los unitarios? Si sacamos esa obra del contexto. ¿Cómo explicamos la importancia del matadero en la literatura argentina si lo sacamos del siglo XIX? ¿Dónde estaría la riqueza del cuento, la importancia del cuento? O si lo sacamos de su contexto, deja de ser adelante, ¿qué tal? Un placer. ¿Quieren ubicarse más cerca? Porque se van cada vez más atrás. Parece la colita de conexión. Sí. Ahí está, así hacemos tipo ronda. Orne, lo que hablamos hasta ahora lo grabé, así que después lo podés ver la grabación. Ah, claro, porque yo 18:57 llego mucho más tarde. Paso por aquí, ya tarde. Yo empecé a las 6:15, así que llegamos tarde todos. Bueno, no importa, no te hagas problema que está grabado. No mandé el enlace porque no podíamos conectar a internet 2 segundos seguidos. Abría el Zoom, lo cortaba, abría el Zoom, lo cortaba y bueno, lo grabo. También está grabado, así que de toda la primera parte la pueden escuchar.
Bien, estamos con el material de lectura que reenvié el grupo de teoría. Fíjate. Bueno, y habíamos quedado en la palabra antagonistas como enemigos. Como enemigos. Sí, aun cuando se negaron, ahí. Lo leí. No, seguimos. Los formalistas principiaron por considerar la obra literaria como un conjunto más o menos arbitrario de recursos, a los que solo más tarde tomaron como elementos relacionados entre sí o como funciones dentro de un sistema textual total. Entre los recursos quedaban incluidos sonido, imágenes, ritmo, sintaxis, metro, rima, técnicas narrativas, en resumen, el arsenal entero de elementos literarios formales. Bien, ¿se acuerdan que mencionamos en algún momento a Rulfo? Si no, se los traigo a Rulfo, escritor mexicano, vanguardia, Juan Rulfo, que alguien lo había leído. ¿Vos lo habías leído? Pedro Páramo, les mencioné Pedro Páramo. Pedro Páramo tiene una técnica narrativa muy particular porque la historia está construida a través de las voces de los personajes, pero nunca son anunciados los personajes y nunca son anunciadas las voces. O sea que rompe con la estructura tradicional de diálogo y las voces van apareciendo. Y la historia se va armando con una serie de voces que aparecen. Si nosotros, es lo que hace que la obra sea fabulosa. Pero Pedro Páramo no es solo esa técnica narrativa, sino que hay todo un peso cultural y tradicional de lo que es la cultura mexicana dentro de esta obra. Si nosotros sacamos esa obra y olvidamos que es una obra construida con cierta manera de ver y representar la realidad de la cultura mexicana, estaríamos perdiendo gran parte de la riqueza y de la interpretación de la obra. Por eso pensar que una obra literaria, cualquier género que sea, narrativa, lírico, drama, es simplemente la forma, le estaríamos quitando muchísimo peso de análisis a el contenido, el contexto, la cultura y lo que se representa. Hay un escritor que se llama Arguedas, no sé si lo escucharon mencionar, peruano, José María Arguedas. Es un peruano que habla los dos idiomas, el español, porque él es descendiente de españoles, pero también habla el quechua. Entonces escribe una novela que se llama Los ríos profundos, donde aparece un niño, Ernesto, como personaje principal, que viaja con su padre, que es abogado, por diferentes lugares de Perú, hasta que se instalan en un lugar particular y él empieza a ir a una escuela. Si nosotros sacamos la carga cultural que tiene esa novela y el trabajo que hace de oposición a la cultura dominante a través de introducir el quechua dentro de una novela latinoamericana y observamos solamente la técnica narrativa, que es el relato cronológico, o sea, la forma, el significado y la intención del autor que han perdido totalmente. Porque hay una cuestión de lucha de culturas que Arguedas hace de revalorización de la cultura nativa originaria del Perú, poniendo frases quechua en una novela escrita en español, y él siendo español o descendiente de españoles. Entonces, toda esa carga cultural y todo ese peso de sentido y de significado de lo que las palabras quieren decir, más allá de lo que dicen, la perdemos en el análisis simplemente formal. Y vuelvo a lo que dije en la primera clase. ¿Vieron cuando yo les dije, cuando ustedes se enfrenten a un aula y a un chico y le digan, analiza, narrador, la forma del narrador, el personaje, la estructura de la obra, por favor, tengan en cuenta que la obra es mucho más que la estructura, que la forma. Porque muchas veces antes, yo me acuerdo cuando me daban literatura, ¿cuántos capítulos tiene? Analice la estructura de la obra. ¿Tiene título, subtítulo? ¿Quién es el autor? ¿Biografía del autor? ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Cómo están formadas las oraciones? Y la obra, ahí está, forma o contenido. Nosotros hoy decimos contenido y forma, las dos, pero seguramente alguien habrá pasado, por lo menos yo en mi edad he pasado,
por una forma de acercamiento a la literatura en la que se pedía nada más que mire, a ver, la estructura de la obra, pero la obra es mucho más que una estructura. La obra es un contexto, es un momento, es una representación, es una expresión. La obra es una connotación, una denotación y un montón de recursos que se ponen en juego para construir eso que en el final del recorrido decís, es magnífica la obra de Rulfo, pero porque juega con una manera diferente de estructurar la presentación de la historia con las voces de los personajes, porque introduce de una manera muy original lo que es la cultura mexicana, pero a su vez, si uno tiene que pensar inventa un lugar que es Comala. Toda la historia se da en Comala, pero cuando vos decís, ay, qué calor que hace, parece Comala, ese Comala deja de ser mexicano y se transforma en universal. No sé si me explico para dónde voy. La idea es que no olvidemos, cuando nosotros estemos enfrente de una obra literaria y planifiquemos cómo vamos a enseñar el análisis de una obra literaria, no nos olvidemos en que la obra está compuesta no solo por una forma, sino también por un contenido. Y que lo que tenemos que lograr es que el adolescente se acerque a la lectura de la obra, motivarlo, enamorarlo de la obra. Y muchas veces el camino no está en evaluar qué observó, sino cómo le llegó la palabra que conformaba esa obra, forma y contenido. Las dos se conjugan. Y que para algunos alumnos el camino será por la forma y para el otro alumno el camino será por el contenido. Porque a la larga tenemos que lograr mostrar el valor total de la obra, que tiene que ver no solo con lo que cuenta, sino con cómo lo cuenta, no solo con cómo cuenta, sino también qué cuenta. El cómo y el qué. No sé si ahora soy un poquito más clara. Bien, entonces, cuando Eggleton dice, ¿qué es la literatura? ¿Es solo una obra de imaginación? No, solo una obra de imaginación no es. ¿Es solo la forma? No, solo la forma. También es el contenido. Y seguimos, a ver qué es. Ahí te digo, en la página 6. O desfamiliarizante. Lo específico del lenguaje literario, lo que lo distinguía de otras formas de discurso, era que deformaba el lenguaje ordinario en diversas formas. Sometido a la presión de los recursos literarios, el lenguaje literario se intensificaba, condensaba, retorcía, comprimía, extendía y perdía. El lenguaje se volvía extraño y por esto mismo también el mundo cotidiano se convertía súbitamente en algo extraño, con lo que no estábamos familiarizados. En el lenguaje rutinario de todos los días, nuestras percepciones de la realidad y nuestras respuestas a ella se enrancian. Se embotan o, como dirían los formalistas, se automatizan. La literatura, al obligarnos en forma impresionante a darnos cuenta del lenguaje, refresca esas respuestas habituales y hace más perceptibles los objetos. Al tener que luchar más arduamente con el lenguaje, al preocuparse por él, más de lo que suele hacerse, el mismo contenido de este lenguaje se renueva vividamente. Quizá la poesía de Gerard Manley Hopkins proporciona a este respecto un ejemplo gráfico. El discurso literario aliena o enajena el lenguaje ordinario, pero paradójicamente al hacerlo proporciona una posición más completa, más íntima de la experiencia. Es indudable que cuando nosotros hablemos de lo literario vamos a estar hablando del lenguaje, no vamos a estar hablando de otra cuestión. Es el tratamiento que le damos al lenguaje. Sí o sí, hay uno de los puntos que es ¿qué es lo literario? Bueno, lo literario va de la mano de la observación del lenguaje. Cuando nosotros analicemos narrativa y poesía, vamos a estar analizando el lenguaje que compone esa narrativa y esa poesía. Vamos a estar analizando las técnicas, vamos a estar viendo cómo construye
ese mundo literario y a través de qué recursos. Eso es lo literario. Es una condición del texto. Es como decir lo argumentativo. Es la condición de un texto en el que se presenta un punto de vista y se lo defiende o se lo refuta. Eso es lo argumentativo. Lo informativo es la condición de un texto en el que lo que se intenta es justamente informar. Lo literario es la condición del texto en lo que se intenta justamente es expresar. Lo literario vendría a ser, en síntesis, una condición del texto que lo hace acercarse a una forma artística y alejarse de un género, del género no literario, de un texto periodístico, por ejemplo. Bien, y acá para que vos que estabas buscando la hoja, empezamos la 7 a leer. Dice, así, casi siempre respiramos sin darnos cuenta de ello el aire, como el lenguaje, y es precisamente el medio en que nos movemos. Vuelvo a la clase del viernes. ¿Se acuerdan que vimos que nosotros pensamos en signos? Sí. Bien. El medio en que nosotros nos movemos es el lenguaje. Somos a través del lenguaje. ¿Qué significará? El lenguaje puede ser todo, porque todo es lenguaje. Todo, absolutamente todo existe por el lenguaje. Si no se puede pronunciar, no tiene existencia. La única manera de darle existencia a algo es que ese algo tenga un nombre. Si no, vieron que decir un NN, ¿qué es un NN? Un NN. No existe. O sea, se dice NN a aquel que no tiene una identidad y que no se lo puede mencionar porque no tiene un nombre. Todo lo que no tiene nombre no tiene existencia real. Entonces, la única manera de darle existencia a alguien o algo es a través del lenguaje, de que yo lo pueda pronunciar. No sé cómo decirte lo que pienso, no sé cómo decir lo que estoy pensando. No le puedes dar existencia. Porque si no le puedes decir, el otro no lo puede ni ver. Claro, pero ¿cómo hacemos para que eso tenga existencia y el otro lo pueda entender? Exacto. Le tengo que dar una forma a través del lenguaje. Es un ejercicio simple. Piensen en algo que no existe. No pueden absolutamente, porque cuando uno cierra los ojos, tengo que pensar en algo que no existe. Vienen imágenes a la cabeza. Y las imágenes es significado y significante. Una forma, una imagen mental y una palabra que lo representa. Si ya a mí se me viene algo a la cabeza, la hamburguesa de la primera clase, tiene una palabra que la representa. Si cierro los ojos y pienso en cualquier cosa, eso que estoy pensando tiene una palabra que le da existencia. Por eso el lenguaje es el mundo en el que nosotros nos movemos, pura y sencillamente. Sin lenguaje no hay existencia. Por eso el verbo más importante es yo soy. Yo soy, y me distingo a mí mismo a través de una palabra, yo soy. Y el verbo más importante y la frase más importante, si vamos por ejemplo a la fe católica, yo soy, dice Jesús, yo soy la luz del mundo, yo soy. El verbo, la palabra. Verbo es palabra, yo soy el verbo es la palabra. Sin palabra no hay existencia. Por eso dice acá que el lenguaje es precisamente el medio en que nos movemos. Pero cuando una cosa es leerlo y otra cosa es pensarlo. A ver, pienso. Nada de lo que piense no tiene nombre, todo tiene nombre. Si no tiene nombre no puedo pensar. Y si no, es un invento. Yo le conté a ustedes la de la publicidad del Menedeis, del vegan, hace más de 20 años atrás. Bueno. Y de esta amiga que inventa palabras. Inventa palabras para poder expresar lo que inventa palabras.
pero claro, para poder expresarlo le pone una palabra. O sea, Le pone una palabra, aunque las inventa se las pone, porque estábamos hablando de la convencionalidad del lenguaje, le pone una palabra, pero hay que ponerle una palabra, si no, ¿cómo lo manifiesto? un NN. Cuando nosotros Pero vos fíjate que el nombramos NN existe. Eso te iba a decir. O Sí. sea, empieza a existir cuando ya lo lográs como NN. Exacto. Por más de que no exista, existe. Exacto. Y una palabra para decir. ¿Eh? Decir un NN, pero la otra persona sabe a qué te refieres. Sí, exacto. Le damos existencia. Es una persona NN. Le pusimos una denominación. NN. Porque si no, no lo podemos ni nombrar. Claro. Pero cuando le pusimos un nombre, es un NN. También. La única, por eso volvemos a la única manera de darle existencia al mundo es a través de una palabra. Si no, no existe. Eso que pasa no existe. Por eso, ¿vieron El secreto de tus ojos? Película. Esta película argentina que ya tiene varios años. En el que O de Dalí. de Dalí trabaja, pero trabaja Franchella como el asistente de Dalí. El secreto de tus ojos. Me la recomendaron varias veces y nunca tuve la. Sí, está basada en el libro. No. Hay una escena en la que, bueno, si la van a ver, les cuento la escena, les arruino la película. Hay una escena, pero no le voy a decir ni qué escena ni en qué parte está, pero hay una escena en la que uno de los personajes le dice al otro, por favor, dígale que me hable, porque si no, no existe. Claro, porque lo primero que le pasa, ustedes van a leer el Martín Fierro si no lo leyeron ya. Sí, lo leí. ¿Lo leyeron? Bueno, si no lo van a leer en literatura argentina. Pero si ya lo leyeron, uno de los hijos de Fierro, el hijo mayor, es condenado por robar una vaca. En realidad no roba la vaca, lo acusan de robar una vaca, lo condenan y entra a la penitenciaría, lo meten preso. Y lo que expresa en la parte del Martín, en la parte donde habla, en la segunda parte, la vuelta del gaucho Martín Fierro, el hijo mayor, que se llama La penitenciaría en las ediciones que vienen con título, lo que expresa es el dolor que siente el ser humano al estar condenado al silencio. Dice que lo peor que le ha pasado en la penitenciaría es la condena en silencio. Lo que enloquece a cualquier persona en el encierro es justamente la negación de la palabra. Eso es lo que expresa el hijo mayor de Martín Fierro en relación a la importancia que tiene que el mundo se construye con la palabra y el vínculo. La única manera de vincularme con otro es hablando. Porque me puedo vincular con gestos, pero si nos conocemos y conocemos los gestos, pero si no es a través de la palabra. En esta parte del poema de Martín Fierro, él habla de una manera muy desgarradora de la condena, de la peor condena al silencio, porque nadie le hablaba. Y cómo se pierde la noción del tiempo y del espacio cuando se pierde quien te hable. Porque no sabes, él dice que en un momento no sabía si le hablaban las voces de su cabeza o bueno, hay otra película, no sabía si le hablaban las voces de su cabeza o era su boca la que estaba hablando porque ella vivía la soledad. Exacto. Como decía, para tener la conversación tiene que haber mínimo Dos personas. Bien. Por eso es precisamente el medio, el lenguaje es el medio en el que nos movemos, pero no solo eso, es el medio que da existencia a absolutamente todo, inclusive al yo soy, a la identidad misma. Ahora bien, si el aire de pronto se concentrara o contaminara, tendríamos que fijarnos más en nuestra respiración, lo cual quizás diera por resultado una agudización de nuestra vida corporal. Como el aire nosotros lo tenemos y está, no lo vemos, lo tocamos, lo respiramos, no le prestamos atención. Solo le prestamos atención a la importancia del aire cuando el aire está lleno de humo y se nos dificulta respirar.
o solo le damos importancia a la necesidad del agua cuando tenemos sed, o sea, las cuestiones vitales. Solo pensamos en el lenguaje cuando leemos una nota garrapateada por un amigo sin prestar mucha atención a su estructura narrativa, pero si un relato se interrumpe y después recomienza, si cambia constantemente de nivel narrativo y retarda el desenlace para mantenernos en suspenso, nos damos al fin cuenta de cómo está construido y al mismo tiempo quizás también se haga más intensa nuestra participación. Es lo que pasa justamente en esta novela que les contaba yo de Pedro Páramo. O prestamos atención o tenemos que empezar de vuelta la lectura. Entonces requiere de un lector muy activo que preste mucha atención a lo que está, a cómo se está construido el relato, porque si no, pierdes el hilo de la historia. El relato, el argumento, como dirían los formalistas, emplea recursos que entorpecen o retardan al fin de retener nuestra atención. En el lenguaje literario estos recursos quedan al desnudo. Esto es lo que movió a Víctor, yo soy muy mala con las pronunciaciones, Loboski a comentar maliciosamente que Tristán Shandy de Laurence Sterne es una novela que entorpece su propia línea narrativa a tal grado que a duras penas por fin comienza y que es la novela más típica de la literatura mundial. Bien, este es otro ejemplo que a nosotros no nos interesa en particular analizar. Los formalistas, por consiguiente, vieron el lenguaje literario como un conjunto de desviaciones de una norma, como una especie de violencia lingüística. Y acá está la frase de Jacobson. El lenguaje ordinario tiene una forma particular, el lenguaje literario tiene otra forma particular para esta teoría formalista. La literatura es una clase, y acá está la definición de ello, de qué es la literatura. La literatura es una clase especial de lenguaje que contrasta o que choca con el lenguaje ordinario, que generalmente empleamos. Pero vuelvo a decir, en los años 60, Puig y Cortázar introducen dentro de la literatura el lenguaje ordinario de todos los días. Entonces, esta es la definición de literatura del formalismo. Sí. Según los formalistas. Vista y analizada hoy en el siglo XXI, año 2023, nosotros leemos literatura contemporánea, actual, hablamos de literatura producida a partir de la década del 90, y el lenguaje ordinario es muy común dentro de las historias narradas. Inclusive, la idea de verosimilitud, que la hablamos en la primera clase, aquello que hace que una obra parezca verosímil, sea creíble. Si hay una novela que se llama Las Ingratas, Premio Clarín 2002. La escritora, Guadalupe Nestroza, es una socióloga que escribe esta novela, gana este premio, la novela es magnífica, es genial, después no escribe nada más, es lo único que escribe. Son 5 hermanas que vienen de España, escapando del hambre en los primeros años de 1900 y llegan al puerto de Buenos Aires y se instalan en un conventillo de los barrios marginales de Buenos Aires. Son 5 españolas. Los conventillos estaban conformados por muchísimas nacionalidades, así que había una mezcla de muchos idiomas. Ella empieza a cocinar hasta que deciden, por una situación particular entre un cargador que le decían, ¿cómo se llama este personaje? Porque el Moncho es otro personaje. Un changador, un adolescente que se encargaba de hacer changas, ese era su trabajo, trata de abusar de una de las hermanas. Entonces deciden poner su propio conventillo al que llaman Las Ingratas. Y ahí se desarrolla toda la historia de estas 5 hermanas. Son 5 hermanas de una clase social media baja que vienen de España a Buenos Aires, se instalan en los suburbios de Buenos Aires. Bueno, si esta historia estuviera contada con un lenguaje culto, como el que hablaba
en ese momento la gente que vivía en las zonas culturales más ricas de la ciudad de Buenos Aires sería totalmente inverosímil, porque nadie en un conventillo escucharía un lenguaje culto o letrado. Por ejemplo, de alguien, no son personajes que van al colegio y se gradúan en la universidad. Son personajes que salen a trabajar todos los días, que comparten una pensión, que comparten un baño, personajes de la clase pobre o de la que empieza a ser la clase trabajadora, que después va a mandar a sus hijos con la ley de educación, la ley de la obligatoriedad de educación en la escuela. Pero si a ese personaje le ponemos un lenguaje culto, la historia pierde totalmente el sentido. Dejamos de leerla porque decir, bueno, yo en mi vida me imaginaría que estos personajes con esta historia cultural y social hablaran de esta manera. Entonces los personajes hablan realmente como habla el suburbio de Buenos Aires al principio del 1900, con la sarta es una de las palabras de esta novela, con la sarta de malas palabras que se le puedan ocurrir, sopapo, soplamoco, y de ahí, por ejemplo, Milagro la puta del barrio, así, ese es el vocabulario, pero claro, es lo que hace que los personajes sean totalmente creíbles. Entra el lenguaje ordinario, aparte la escritora es una socióloga, que escribe esa novela luego va a hacer un estudio de la sociedad y los movimientos migratorios en la ciudad de Buenos Aires. Que es ficción, pero en sí hay toda una formación de la escritora para darle forma a estos personajes que leanla, yo se las recomiendo. La historia es muy entretenida, de estas 5 hermanas españolas que vienen a Buenos Aires, después se instalan acá y arman su pensión, que es Las Ingratas. Pero tiene que ver con esto, aparece el lenguaje ordinario y cotidiano dentro de la literatura. Ahora, se lo damos yo lo compartí o lo leo con un grupo de chicos de, por ejemplo, 5º año. Y el chico de 5º año termina como diciendo, ¿lo leo o no lo leo estas palabras? Con vergüenza de decir, ¿la literatura dice estas palabras? Claro, porque... Mi hermana conoce, está sorprendida, está leyendo Caídos del Mapa. Ah, sí. Y viene y me cuenta y dice, ¿qué le dicen malas palabras? Me sorprendida. Bien, la explicación justamente de esto es que la literatura trabaja la idea de verosimilitud construyendo lo que es el lenguaje de los personajes de la manera más verosímil, para no repetir, de la manera más verosímil posible. Ahora, yo siempre le digo, a este personaje no puede hablar como el médico de la familia, porque no es médico, es un changador, no tiene ningún estudio, no fue al primario, entonces no sería real el personaje. Y ahí aparece el lenguaje ordinario dentro de la literatura, rompiendo esta noción de que la literatura es justamente lo que hace del lenguaje algo distinto al lenguaje ordinario. No, justamente estas obras se caracterizan por ser obras que utilizan un lenguaje similar al habla cotidiana. Es lo que justamente lo que la hizo ganar el premio Clarín 2002, por ejemplo. Bien, sigue el texto. El reconocer la desviación presupone que se puede identificar la norma de la cual se aparta. Si bien el lenguaje ordinario es un concepto del que están enamorados algunos filósofos de Oxford, el lenguaje de estos filósofos tiene poco en común con la forma ordinaria de hablar de los cargadores, bueno, acá viene justamente el ejemplo, pero con otro, de los cargadores portuarios de Glasgow. Ahí cambiamos esos cargadores por las 5 hermanas españolas que llegaron a Buenos Aires a principios del 900. El lenguaje que los miembros de estos dos grupos sociales emplean para escribir cartas de amor usualmente difiere de la forma en que hablan con el párroco de la localidad. No pasa de ser una ilusión de creer que existe un solo lenguaje normal. Y acá está lo otro. ¿Cuántos tipos de registros conocen ustedes en el lenguaje? ¿Escucharon alguna vez la palabra registros? Bueno, ¿cuántos registros podemos identificar? Yo me voy a marcar para no perderme la
La frase dice, no pasa de ser una ilusión creer que existe un solo lenguaje normal. Por ejemplo, cuando tu hermana leyó Perdido el mapa, dijo, esto no es normal. Claro, para el personaje sí, para ella no. Ahí tenemos uno y dos normales. Vos estás estudiando literatura, vos decís, claro, es una técnica normal, 3. Pero esa es otra manera de verlo normal. Para vos sería normal, para el personaje también, para tu hermana no es normal. O yo escucho a alguien, como te decía, hoy le contaba que tuve un día, hoy tuve un día muy complicado y escuchaba, por ejemplo, en mi trabajo a una persona que decía, para mí no es normal hablar así en determinados ámbitos, pero la otra persona era lo más normal del mundo, hablar como estaba hablando en el ámbito en el que estábamos, para no dar muchos detalles. Entonces, hay un lenguaje normal y ordinario y una forma de violentarlo para que sea literario, no. Hay un montón de maneras de concebir lo que es el lenguaje normal. Es normal para vos, para ella, para ella, para ella, para ella. Y acá somos 6 personas que vamos a considerar 6 maneras diferentes de un lenguaje normal. Normalmente en mi casa estas palabras no se dicen. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Lo dijeron alguna vez? Normalmente en mi casa no nos referimos así a, o no hablamos así con. Pero normalmente en tu casa, tal vez sí. Entonces, lo ordinario y lo normal tiene muchas maneras de ser. Cuando nosotros decimos violentamos, ¿qué lenguaje normal y ordinario? Y ahí es donde es otro de los argumentos en contra de pensar que la literatura es una manera diferente o una manera de violentar el lenguaje normal. ¿Cuál? ¿El qué tipo? ¿El de quién? Ahí estamos. Por eso es la ilusión de creer que existe un solo lenguaje normal. Y yo les pregunté registros. Hay 2 tipos de registros. Les achiqué la pregunta. Por si escucharon hablar alguna vez de registros en las conversaciones. Registros. Por ejemplo. Sí, tiene que ver con cómo registras al otro al que le estás hablando. Sí, lo vamos a acercar por ahí. Tiene que ver con la manera. Exacto, muy bien. Hay un registro formal e informal. El registro tiene que ver con el tipo de relación, muy bien, que se establece entre las personas. Exacto. Entonces, cuando hablamos de la ilusión de creer que existe un solo lenguaje, también existen más de un registro. Por ejemplo, lo más común es el formal y el informal. Las formalidades dependen de la persona que tenga enfrente o la posibilidad de ser informal dependerá del vínculo con quien estoy hablando. Pero después está el registro, que lo hablábamos el sociolecto. Es un registro, una forma de hablar según un espacio, un lugar social. El dialecto, el sociolecto, el cronolecto, el sociolecto de las ingratas va de la mano del lugar geográfico, los suburbios de Buenos Aires, los conventillos de principio del siglo XX. Es una manera social de hablar. De la misma manera que si ustedes hoy yo dije, hay adolescentes de ciertos lugares que no podrían nunca entender qué están diciendo. Estamos hablando en español, pero el sociolecto y el cronolecto que manejan es totalmente diferente al registro del español que manejo yo. Inclusive, no sé si les ha pasado que hay gente que mezcla mucho el inglés con el español cuando habla. Yo creo que sí, yo también, porque son palabras clave que tenemos. Pero lo tiene incorporado como un sociolecto, como una forma de hablar, en el que no está registrando que en realidad es una forma muy particular de hablar. Bueno,
Entonces existe no solo un registro formal e informal, sino un montón de variedades de esos registros de acuerdo de la edad, de la clase social, del lugar donde vivo, del grupo al que pertenezco, de la cultura que sigo, de la ideología que yo profeso también, porque ustedes habrán escuchado esta discusión con la inclusiva. Bueno, eso es pura ideología aplicada en el lenguaje. Bueno, y volvemos a la forma de existir. ¿Cuál es el fundamento del que voy a ser muy clara? No estoy para nada de acuerdo, pero lo comparto. ¿Cuál es el fundamento de poner una E? El darle existencia a un grupo, que si no lo menciono no existen. Ese es el único fundamento. Para lo cual mi respuesta existe una O. Todos. Todos somos todos. Pero y aparte hay una regla que nosotros la vamos a ver en el lenguaje, que es la duplicidad y la simplicidad. El lenguaje siempre tiende a simplificarse. O sea, el lenguaje tiende a simplificar la sintaxis, no a reduplicar. Todos incluye a todos. Asumir, que es lo que dijo la Real Academia Española, asumir el todes es reduplicar lo que ya existe. Y el lenguaje tiene una regla, que es simplificar las estructuras sintácticas. Todo ya existe, todos nos incluye a todos. Ahora, hay una manera de pensar y de concebir la realidad y una ideología que adhiere a esa nueva forma del lenguaje. Cada uno es libre de pensarlo y de sostenerlo o no. Yo no. Pero bueno, fíjense cómo el lenguaje se transforma en controversia también, porque ¿cómo pronuncio? Yo me siento excluida, ¿cómo me incluyo? Tengo que inventar una manera de incluirme. Entonces invento una nueva forma. Ahí aparece esa E, en la que la respuesta está incluida en la O. Sintácticamente, en lo que es el lenguaje estructuralmente, el todos nos incluye a todos. Yo no se lo puedo decir de otra manera, pero el todos nos incluye a todos. No deja fuera a nadie. Por ejemplo, bueno, pero hoy tenés que darle una justificación o un argumento desde alguna teoría. Desde la teoría lingüística, el todos es la forma de inclusión que tiene el lenguaje español. Y aceptar un todos vendría a ser aceptar una palabra que ya existe. Todos. Igual que el las o el los está el léxico. Y los y las y los ciudadanos, no sé si ustedes vieron que primero era los y las ciudadanos, primero es los ciudadanos, esa es la forma de inclusión de todos, pero después aparecieron los y las, los barra las en los discursos, todos y todas en el discurso, se fue imponiendo, se fue naturalizando, y ahora lees los textos y dicen las, está puesto el femenino adelante y el los está puesto después, es totalmente, tiene, a ver, lo podemos entender si lo analizamos en el contexto. Si lo sacamos del contexto, claro. No lo vamos a que por ejemplo de WhatsApp donde usan el arroba. Pero en realidad es el arroba, es una mezcla de signos. Ahí la respuesta es el arroba no corresponde porque estamos mezclando diferentes signos dentro del signo lingüístico. No es un signo lingüístico, no forma parte de... No, es otra cosa, es un símbolo algebraico. No, es un símbolo algebraico que nosotros estamos mezclando con los signos lingüísticos, o sea que hay una mezcla. ¿Pero por qué lo entendés? Porque socialmente se impuso y se naturalizó. Estructuralmente no es gramatical, porque para eso está la O o para eso está la A. Y no el arroba. Pero, por ejemplo, las y los estudiantes. Y es incorrecto, porque es los estudiantes, en todo caso. Y lo van a ver en los textos del Ministerio de Educación. Y ustedes dicen, ¿pero por qué el Ministerio de Educación manda un texto que, si yo lo tengo que analizar, ¿cómo analizo? Los
/ las estudiantes tienen el derecho a la educación. Punto. Analizo sintácticamente. Tengo dos modificadores directos para el mismo sujeto. Es una cuestión pura y exclusivamente de naturalizar o imponer una forma de pensar en el que hay que visibilizar, por ejemplo en este caso, el femenino dentro del lenguaje. Estructuralmente es los estudiantes la forma correcta. Esa es la respuesta que le vamos a dar, pero fíjense cómo esto de la ilusión de creer que existe un solo lenguaje normal y si pensamos en la actualidad, cómo nuestro lenguaje, vos decís, bueno, a ver, ¿qué funciona, qué modificador, cómo analizo esto? Estructuralmente incorrecto. Ahí, y volvemos a la importancia de contextualizar cada una de las frases, cada uno de los discursos y cada uno de los mensajes. Y sigue. ¿Hasta alguna duda? ¿No? Bueno, como verán, con ella ya compartimos algunas clases, ustedes la primera, nos vamos. No por las ramas, pero es muy amplio el tema. Idea que comparten todos los miembros de la sociedad. Cualquier lenguaje real y verdadero consiste en gamas muy complejas del discurso, las cuales se diferencian según la clase social, la región, el sexo, la categoría y así sucesivamente. Factores que por ningún concepto pueden unificarse cómodamente en una sola comunidad lingüística homogénea. Lo hablamos en una de las clases también, que dijimos, el remis de Córdoba es el remis nuestro y estamos a 300 kilómetros de distancia. O sea, no tenemos una comunidad homogénea, lingüísticamente homogénea. O, que yo siempre pienso, cómo aprenden a escribir los tucumanos que acentúan la palabra en la cosa Chaco, dijiste. Niño, ahora me sale una, pero acentúan la palabra no donde está la sílaba tónica real. Puedo decir, bueno, portón, porque ahí tienen un canto y una larga. Pero al chico le tenés que enseñar que portón lleva acento en la voz, fíjate dónde suena portón. Ahí está la sílaba tónica, que sería la sílaba fuerte. Yo muchas veces me puse, ¿cómo le enseñarán? Porque en su canto, exacto, porque en su canto, portón, lo ponen en otro lado. Bueno, esa es una de esas preguntas que me voy haciendo yo. Las normas de una persona quizás sean irregulares para alguna otra. Gine, como sinónimo de Allway, callejón, quizás resulte poético en Bridgeton, pero no pasa de ser lenguaje ordinario en Barney. Bueno, en diferentes lugares una palabra que suena poética puede ser ordinaria en otros. Aún los textos más prosaicos del siglo XV pueden parecernos poéticos por razones de su arcaísmo. Si nos cayera en las manos algún escrito breve, aislado de su contexto y procedente de una civilización desaparecida hace mucho, no podríamos decir a primera vista si se trataba o no de un escrito poético por desconocer el modo de hablar ordinario de esa civilización. Y aún, cuando ulteriores investigaciones pusieran de manifiesto características que se desvían del ordinario, no quedaría probado que se trataba de un escrito poético, pues no todas las desviaciones lingüísticas son poéticas. Por lo tanto, no toda violencia del lenguaje, como dice Roman Jacobson, es poético o es literario. Consideramos el caso del argot, del slang. A simple vista, no podríamos decir si un escrito en el cual se emplean sus términos pertenece o no a la literatura realista, sin estar mucho mejor informado sobre la forma en que tal escrito encajaba en la sociedad en cuestión. Por ejemplo, García Márquez niega la existencia del realismo mágico. El realismo mágico, movimiento de los años 60, boom de la literatura latinoamericana, éxito editorial de las obras latinoamericanas en Europa, Gabriel García Márquez, éxito de venta editorial, y de la misma manera Cortázar y Carpentier, que son los representantes más importantes. El realismo mágico es considerado un movimiento en el que, si bien
se establece una realidad, acontecen ciertas cuestiones fantásticas en las que el lector no lo nota. ¿Algún libro, ¿De realismo mágico? El coronel de quien escriba es de Gabriel García Márquez, una novela muy buena, excelente, para no decirle Cien años de soledad, que es el más común de todos. Pero ese, relato de un náufrago que pasó 10 días sin comer y sin beber, así se llama. Ah, sí, Así se llama. para, El relato de un náufrago, el náufrago que está en el mar, justamente, todos los días a las 5 de la tarde vienen los tiburones a dar vuelta a su barca. Y vos lees el episodio como lo más normal y natural del mundo. Hasta nunca caes en la cuenta de que, ¿cómo saben los tiburones cuando es las 5 de la tarde? ¿Cómo sabe el náufrago que son las 5 de la tarde? ¿Y por qué vienen todos los días los tiburones y se van? Un hecho fantástico o extraordinario está contado y narrado con la total naturalidad o naturalización del mundo que pasa desapercibido lo fantástico a la vista del lector. Por ejemplo, un abogado recibe al coronel en la novela, el abogado está sentado con sus nalgas otoñales, que es una metáfora fantástica para hablar del paso del tiempo, las nalgas otoñales. El otoño siempre hace referencia a lo maduro, a la hoja que se cae, a la edad madura, simbólicamente, con sus nalgas otoñales, mientras busca los papeles del coronel, una pata con 5 patitos pasa en la oficina y el abogado la sale. Vos lees la escena y no terminás recayendo en ¿qué hace una pata con 5 patitos pasando por la escena? Se va y continúa. Eso es realismo mágico. O sea, es una situación que puede ser real, pero que sale del contexto de lo natural, pero totalmente naturalizada. Y García Márquez dice que el realismo mágico en realidad no existe porque lo que él cuenta es la realidad de Colombia. Que Colombia sea mágica no significa que el realismo sea mágico o que no exista. Entonces va de la mano de, podríamos decir, si un escrito en el cual se emplean ciertos términos pertenece o no a la literatura realista. O sea, la literatura realista es aquella obra considerada como una construcción que cuenta objetivamente lo que se ve, la realidad, en el que no aparece nada extraordinario ni fantástico. No hay personajes, sí. no, de realismo mágico, no me acordaba cuál era y ahí me acordé. La autopista del sur. No lo leí. De Cortázar. Ahí se me leí. Se produce un atasco y pasa a tener, no recuerdo bien cómo era, pero 10 años que están atascados todo el Claro. tiempo ahí y nada que ver. Hablan del auto con el auto azul y es una marca que a vos te parece que es reconocida y en realidad no existe. No sé, está muy bueno. Recuerdo porque te preguntaba nombres porque yo me acordaba de uno y Del realismo, bueno, eso lo tengo que leer. está bueno. Y es corto, no es muy largo. Eso lo voy a leer entonces. La autopista del sur. La autopista del sur. Bueno, es para que la novela realista que ustedes van a ver, sobre todo cuando vean naturalismo y realismo, literatura francesa, trata de objetivamente captar la realidad y contar y describir una realidad en la que nada queda fuera del ojo humano, como si nosotros ahora hacemos una descripción del aula de nosotros y tratamos de captar esa descripción. ¿Ya es la hora? Ay, bueno. Gabriel García Márquez, le cierro la idea, sostiene que no existe el realismo mágico porque lo que él cuenta es lo que pasaba en Colombia. Pero para el lector estos elementos no poco comunes vienen a ser lo que hace este movimiento de realismo mágico. Bueno, la clase que viene tratamos de terminar la lectura para que ustedes para el 18, que vendría a ser el 11, para que el 18 puedan hacer el trabajo. El trabajo, ustedes dos todavía no. Vamos Entonces la semana que viene terminamos de leer. La semana que viene terminamos de leer. Sí. Todavía no. No, porque comenzaron, ya que comenzaron hoy, primero me
gustaría que nos aclimatemos, que se pongan al día con la lectura de las clases, el material, después el problema que lo respondo en otro momento. Bien, ¿alguna duda? Ahora voy a cambiar un poquito. Ahora, bueno. Corto, bueno, gracias. Gracias por otro encuentro. ¿Esto está todo bien? Sí, es lo que yo fíjate que le puse a ampliar para que corto de tenerla de la